Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial de, vamos a decirle, Charlando en el Forestal, aunque en realidad es la premiación de los premios Espacio Forestal 2018. Estamos brindando con el hombre acá, Marcelo Leona. Lo estamos felicitando porque él es el flamante ganador del premio Forestal 2018 en la categoría ficción por su libro Whitechafe. ¿Whitechafe o Whitechafe? Whitechafe. No sé por qué no lo pronunciamos. Nosotros lo inglesamos y le ponemos Whitechafe. Ah, no he escuchado que alguien le dice Whitechafe como que Wi-Fi. No, es Whitechafe. De hecho, el Mapudungún, uno, como no tiene originalmente escritura, uno lo escribe de la manera como que suena. Y hay otra gente que lo escribe con G. ¿Cachai? Así como, claro, que es lo mismo que como cuando uno pone, no sé, Caupolicán, que a veces ellos lo escriben con K. Y nosotros lo escribimos con C. Y lo escribimos con C porque la grafía en castellano es así. Mira, yo tengo acá un pequeño torpedo para los que han vivido en la Luna durante los últimos 15-20 años y no conocen a Marcelo Leonard. Marcelo Leonard nació en Santiago en el año 1970. ¿No te ha pasado con estas cosas raras que andan en el ambiente ahora de que tú dicen, oh, pero tú porque escribes cosas sobre la dictadura, naciste en el 70, no la conociste? No, yo la conocí perfectamente, perdón, yo la conocí, mira, tan perfectamente la conozco que yo nací entre que eligieron a Allende y que Allende asumió. A días del atentado de ¿cómo se llama?, del general Schneider. Entonces yo nací bajo el gobierno de Frey, luego estuve con Allende, luego Pinochet, heavy, y cumplí 18 años el 8 de octubre del 88. O sea, justo no alcancé a votar. Oye, un anticlímax absoluto, por lo que después no me inscribí en los registros electorales, por supuesto, hasta que me bajó el deber cívico a la elección de Lagos, y voté obviamente que por Gladys María. Era lo mínimo, ¿no? Oye, tu currículum es exquisito. Mujer desnuda fumando en la ventana, fotos de Laura, la educación, la patria, Lacra, Pascua, el libro rojo de la historia de Chile, Whitechafe, y la mayoría con un premio bajo el brazo. Aparte de esta modesta sorpresa, porque aunque no veníamos preparados, yo te hago entrega oficial del premio. Qué hermoso. Vamos a requerir acá una foto para la posteridad, porque por favor, Pero por favor, acá con el hombre. Me siento como el Chino Rivas. Buenísimo. Tu cajita buenísimo. Al otro lado, porque tiene un sacado aquí. No, esta cosa es. Está Por favor, lo hicieron en la NASA, hermoso. Tendrá un lugar de privilegio. La gracia de este premio, que ya lo hemos dicho en las otras entregas de premios anteriores, bueno, por problemas de agenda no habíamos podido concretar tu entrega, es que es del público. Es un premio que entregó el público en una votación que duró aproximadamente un mes y medio y que fue una locura el último día. El otro día contábamos con la gente que estaba acá, que el último día de votación fue el día de la Teletón. Y a las 11, están con cómputo así. a las 11 de la noche yo pongo en Twitter que queda solo una hora para que puedan votar en los premios Forestal 2018. Aquí van todos los candidatos, lancé todo y me despreocupé de Twitter, me fui a hacer otra cosa, no estaba viendo la Teletón por supuesto, y de repente me llama mi hijo es el encargado de Espacio Forestal, que es este lugar, y la página web se llama Espacio Forestal. El dueño. Ese es el pelambre del público, ustedes no le hagan caso. Y me llama y me dice, papá, está la cagada. Se colapsó. 1000 votos en una hora. Habían votado 4000, teníamos 4000 entradas, lo que eran en el fondo 55.000 votos porque tenían que votar
por el sistema que pusimos, había que votar obligadamente en cada una de las categorías. No te podías hacer el loco y seguramente alguien votó al puntún como con las pruebas de la PSU antes de que excluyeran las malas y simplemente la gente se volvió loca y en vez de ver la Teletón se pusieron a votar y votaron por ti como loco. Bueno, en realidad el chiste Roberto fuiste siempre punteando. Yo veía ahí como los avances. Los avances que se publicaron. No, muy agradecido, muy agradecido. En tu categoría está con Antes del Después de Montserrat Martorell, publicada por LOM, El Final del Sendero de Carolina Brown de MC Planeta, Laguna de Álvaro Bizama de Alfaguara, Allegados de Ernesto Garrard Weathers y Orbe Oscuro de Michel Depp de Aura Ediciones, que también tuvieron una votación. Sí, ¿qué te dio estar ahí otra vez? Porque tú los premios que normalmente ganas son premios literarios, que se llama, que hay un jurado. Mira, esto es algo que yo nunca había ganado un premio literario así como de esto, que no fuera con seudónimo. Por lo tanto, es una pérdida de la virginidad. Porque en general, todos estos premios que yo me he ganado con las novelas son novelas que yo he concursado en el tiempo y que son con seudónimo. Por lo tanto, cuando el jurado recién abre el sobre, se enteran que soy yo, digamos. Hay una sensación igual, esa muy atractiva, porque igual es como, o sea, lo que gana es absolutamente la obra. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando gané el Mercurio, el concurso de novela del Mercurio, mi novela estaba escrita con una voz femenina. O sea, era una narradora que contaba, que era la narradora de la novela. Y la presidenta del jurado era la Diamela Tit. Ella defendió mucho la novela a la hora de entregar el premio. Entonces sentí que había logrado plenamente la voz femenina para que la Diamela finalmente leyera la novela, digamos, como que fuera creíble, digamos. O sea, eso. Y eso en general, en general. Primero unos concursos de cuentos que gané, y después conté en estos concursos del Consejo del Libro, que claro, en este último tiempo, claro, me lo he ganado como 3 veces, ¿cachai? Y siempre con seudónimo, Entonces esta vez es la primera vez que Marcelo Leonard se da un premio literario por un libro ya publicado. Y por un libro ya publicado además, porque... Claro, los otros eran todos en libros inéditos. Exacto, el libro inédito. Vamos a lo que nos convoca. Ha estado, y con justa razón, en boga el tema mapuche. El tema mapuche suena como esa cosa de la que hablan los medios. No, ha estado en boga... El denominado conflicto mapuche. O mal denominado. Mal denominado conflicto mapuche. Ya la urticaria. Y tu libro precisamente no solamente habla del tema, sino que saca ronchas del tema. Mira, este libro tiene una connotación que, sobre todo después de lo de Camilo Catrillanca, a mí me produce más bien tristeza. El hecho de que una novela como esta se mantenga en boga, más allá de los méritos literarios que pueda tener. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, una novela, no sé, pienso en Mi admirado Carlos Droguet con 39 muertos en la escalera, por ejemplo, que es una novela del año 30 y tantos que trata sobre la matanza del seguro obrero, y es una situación que tú la lees ahora y te conmueve profundamente su escritura, su manera de ver la situación, pero tú dices, es una cosa histórica, es una cosa de unos jóvenes de un partido nacionalsocialista que era distinto al partido nazi, bla bla bla, y ves la brutalidad de Alessandri en esa época, y tú puedes hacer un símil con lo que pasa ahora, muy mediatizado por la historia. Hay temas que son permanentes, pero el tema puntual es un tema que de alguna manera está superado. Ese tema, no el tema de la violencia, que insisto, eso tú lo lees, pero ya muy mediatizado. Esta novela yo la empecé a escribir, o sea, de hecho una novela, es curioso porque es una novela como antigua, es una novela que tiene sus años. Y yo la empecé a escribir precisamente, siempre
tiene 4 partes y la escribí como casi separadamente. Y la empecé a escribir antes del atentado de los Luxinger, cuando yo veía que había, por ejemplo, en el Mercurio, aparecía, por ejemplo, si hacían un atentado a un granero o a camiones, por ejemplo, aparecía en la portada, y noticias como la muerte de Matías Catrileo aparecían en las páginas interiores. En Confuso Occidente muere como un héroe. Y eso es súper loco, porque es exactamente lo mismo que pasó ahora. Es exactamente lo mismo que pasó ahora y pasó como 4 o 5 veces antes, sin que fuera una noticia de carácter nacional, ni mucho menos. Con los mismos montajes, con exactamente lo mismo. Entonces empecé a escribir esta novela con esa intención, con la intención de, bueno, a ver, en el sur hay un conflicto, ¿cómo hago que este conflicto, cómo me afecta a mí? Y lo que hice fue, en un departamento de clase media, me acuerdo que en esa época estaban recién construyendo el Costanera Center, digamos, no se había inaugurado, entonces un departamento que tiene como vista el Costanera Center, pongo a un huaychafe contando una historia de violencia instalado, digamos, en el centro de Santiago. Luego pasa lo de los Luxinger. Y yo estaba escribiendo precisamente una cosa similar. Que es el tercer capítulo. La tercera guerra. Claro, es que ahí primero es cuando yo estoy escribiendo como esto y pasa lo de los Luxinger, luego pasa lo de Martín Larraín. Entonces yo tomo estas cosas y lo pongo, digamos, primero en algo similar dentro de una cosa que es muy ficción, y luego en la tercera guerra lo que hago es poner, digamos, qué es en lo real, qué es lo que a mí me inspiró para poner esta ficción. Entonces son 2 capítulos que son enteros de ficción, y luego pongo la base de lo real, que es básicamente la muerte de Matías Catrileo, la muerte de Hernán Canales en manos o al volante de Martín Larraín, y lo de los Luxinger. Digamos como espejeados de la misma violencia, y que todos terminan esta historia terminan con una sentencia judicial, que en general son sentencias judiciales muy menores, excepto para Celestino Córdoba, que es una pena muy grande. Cuando dicen que nadie ha sido culpado por el atentado por la muerte de los Luxinger, eso es mentira, porque Celestino Córdoba lo tomaron ahí mismo y el juicio fue, no sé cuánto le dieron, pero no sé, más de 15 años, una cosa así. Tú pones las actas en el libro. Sí, claro, porque esa parte, esa tercera guerra se llama Datos de la causa, lo real, y ahí hay mucho material de archivo, o sea, desde lo de Martín Larraín, la sentencia, de lo de Matías Catrileo, aparece incluso la carta que mandaron la hermana y la madre de Matías, rechazando la indemnización del Estado chileno que les otorgó finalmente, porque para ellas la rata no era lo importante, y la sentencia de Celestino Córdoba. Y nada, cuando estábamos haciendo eso, yo decidí, en un momento que estábamos haciendo otra obra de teatro de la Nona Fernández, estábamos haciendo el Liceo de Niñas, y yo dije, ya, voy a volver a escribir teatro, que hace tiempo que lo tenía un poco, digamos, dejado de lado, y pretendía hacer una obra de teatro con la primera situación de esta novela, porque era una situación muy teatral, o sea, un living, un departamento, estos personajes que están dando vueltas, estos santiaguinos locos, claro, que fuman. Claro, y este relato que se cuenta. Entonces dije, ya, voy a hacer una adaptación de esta parte para teatro. Y me acuerdo que fue una iluminación muy grande, así dije, wow, esto es lo que tengo que hacer. Y llegué, cuaderno, la novela, y empecé a adaptarla, y me demoré exactamente 5 minutos en decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, esto ya lo hice, entonces tengo que hacer otra cosa. Y con un material similar, pero distinto, es súper curioso lo que se produce, porque es a la vez muy similar y a la vez muy distinto. Hice una obra de teatro que se llama Noche Mapuche, que la empezamos a dar el año pasado, la estrenamos en octubre del año pasado,
Y justo cuando la estábamos dando empezaron a pasar numerosas cosas. Pasó la operación Huracán, absolvieron en el primer juicio a todos los que estaban, a la Machi, Infonaut y a todos los que estaban siendo acusados por el atentado de la muerte de Luxinger. Santiago Maldonado, no sé si lo dije, y la operación Huracán. Y en la operación Huracán involucraron hasta a Daniel Alcaíno, que era uno de los protagonistas de Noche Mapuche. Entonces era una cosa que era terrible. O sea, tú todos los días ibas al teatro y tenías que decir algo acerca de la situación que estaba pasando. O sea, no se puede más realidad. Luego sale Weichafe. El año pasado fue que la novela ganó el concurso del Consejo, entonces la publiqué este año, y este año está impactantemente nuevamente de actualidad, y por una cuestión que insisto, y vamos a dar ahora Noche Mapuche de nuevo en Santiago a mí, y da pena que finalmente ahora estamos ensayando para el remontaje. Y hay una parte donde se cuenta, que es la única parte que en Weichafe y en Noche Mapuche es igual, que es el tercer acto de la novela, que es donde nosotros contamos teatralmente, digamos, con los mismos textos que aparecen en la novela, lo de Matías Catrileo y lo de los Luxinger. Son las mismas palabras. Y nosotros significamos el momento en que un carabinero le dispara por la espalda a Matías Catrileo. Entonces ahora lo estamos reensayando para la puesta que partimos el 6 de enero. Y es wow, de nuevo lo mismo. De nuevo exactamente lo mismo. Y con una capa, y perdón por extenderme, digamos, pero en la novela, cuando se cuenta lo de los Luxinger, que se cuenta todo también, o sea, obviamente que hay una cosa que se dice en la obra y en la novela, que dice que hay un punto ciego del relato. O sea, nosotros sabemos que posibles comuneros mapuches entraron a la casa de los Luxinger, que el señor Luxinger salió con una pistola. Esos son datos absolutamente policiales que están súper claros. Y luego hay un incendio. Entonces, entre ese momento hay un punto ciego del relato, que es un punto donde tanto la novela como en la obra de teatro se empieza a elucubrar qué es lo que pasó. Y tanto en la novela como en la obra de teatro hay un dato extremadamente documental, que es el momento en que Vivian Mackay llama por teléfono a Carabinero, que salió muchas veces en las noticias, y yo lo encontré finalmente en YouTube. Y a partir de YouTube yo hice una transcripción, y lo que nosotros hacemos en la obra de teatro, en el tercer acto de la obra de teatro, es que nosotros ponemos esa grabación. El audio. Ponemos el audio. La obra de teatro, así como la novela, habla de una serie de violaciones, o sea, de abusos y de violencia contra el pueblo mapuche, contra nacanales, por ejemplo, en el caso de la novela, en el caso de la obra de teatro, contra los pieles rojas, contra los negros, y es una sucesión así, pero impactante. Y al final pasa el incendio de los Luxinger, y nosotros ponemos la grabación. Nosotros nos hemos encontrado que hay gente que le choca que nosotros pongamos la grabación, porque dicen que eso es transgredir a los Luxinger. Y es súper curioso porque no dicen nada de lo anterior. Nada de lo anterior. O sea, nosotros decimos, ponemos la muerte de Matías Catrileo tal cual, ponemos la muerte de los Luxinger tal cual, y la gente dice, oye, no podéis ponerse de los Luxinger. Pero lo de Matías Catrileo no entró. Y en el caso de la novela, claro, en el teatro yo creo que es mucho más power, porque finalmente tú pones la grabación en vivo, entonces tú escuchas la voz de la señora, digamos. O sea, es como implantarte el real desde una perspectiva que es más allá del documento, de poner una transcripción escrita. Pero eso impacta, por eso mismo que ahora cuando pasó lo de Camilo Catrillanca, la manera en que se ha espantado la gente
y la cantidad de gente que ha caído y que seguramente va a seguir cayendo por esta situación, a mí me parece que de alguna manera estamos avanzando, aunque se repita una historia tan dramáticamente tal cual, incluso peor, porque en el caso de Matías Catrileo, por ejemplo, efectivamente ellos habían ido a quemar un granero. La fuerza policial absolutamente desmedida y por la espalda es absolutamente criminal. En el caso de Camilo Catrillanca es incluso menos que eso. Pero la reacción que se está teniendo es una reacción que es más vigorosa. Igual es súper loco que eso a partir de la que la literatura, como insisto, que refleje eso y que en tan poco tiempo se repita algo tan con tal nivel de similitud. Es terrible la actualidad que empieza a tomar la novela y la obra de teatro. Como que preferiría que no la tuviera. Claro, porque considerar que además que el libro tú dices que tiene un par de años ya escrito. Sí, claro. El caso anterior ya lleva 5 o 6 años, si no más. Matías Catrileo fue en 2008. O sea, estamos hablando de que llevamos como 15 años, mis matemáticas son horribles, pero por poner un número, Claro. y estamos donde mismo. Claro, o sea, yo digo, lo único que no estamos donde mismo es que finalmente como que a la gente le importa más. También probablemente a los medios les importa más porque ven, eso es terrible también, ¿eh? Yo lo veo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, voy a decirlo, me voy a mis palabras, por ejemplo, en el caso de Canal 13, ese Ser Miserable de Cristian Bofill y Quique Mujica, digamos que se compraron la operación Huracán, o sea, pero doblada entera, y, o sea, dándole tribuna, digamos, a una cuestión que a ver, nosotros decíamos, cuando estábamos haciendo la obra y justo pasó eso, ¿se acuerdan que empezaron a decir, oye, estos son los WhatsApp de Yaitul y de los otros? Y que decían, ya, ¿dónde tenéis la arma? O sea, perdón, uno podría estar de acuerdo o no con Yaitul, pero weón no es. O sea, ¿cómo hay que crear esa cuestión por WhatsApp, digamos? ¿Cachai? O sea, es como... O sea, es tan tonto que un periodista con medio dedo de frente que no se la come doblada, como te digo, diría, a ver, algo pasa aquí, investigo. Y lo mismo pasó con Catrillanca, digamos que cuando llegan las noticias, uno dice, o sea, cuando dicen mataron a otro peña, uno dice mataron a otro peña. Uno dice, o sea, dice, porque hubo un enfrentamiento, porque habían robado unos autos. No, viejo, eso de que hubo un enfrentamiento porque habían robado unos autos, eso es lo que tú me tienes que probar. Porque el hecho de que murió un peñi con un disparo, digamos, por la espalda, ese es el hecho. Lo que tú me tienes que probar es lo otro. Y los otros, de nuevo, ¿cachai? Se da esa situación. Yo creo que también tenemos una población más atenta, pero también creo que los medios aprovechan de que es mucho más noticia que caiga el gallo carabinero, ¿cachai? Que tengan que dar excusas, ¿cachai? Y eso también es terrible. Es terrible, o sea, es como papita para los medios, Claro. esta situación. ¿Sientes que a través de tus obras, tanto literarias como en el teatro, estás poniendo un granito de arena para que esto no quede en el olvido y sea un caso más que en 30 años más, 40 años más, cuando vuelva a pasar, alguien dice, oye, pero me parece que eso ya había pasado? Mira, yo me di cuenta, a partir de una cosa extremadamente humilde, siempre lo digo yo como una cosa como casi como si uno fuera una especie de nota a pie de página del futuro. La primera vez que sentí yo esta situación fue cuando en esta cosa resentida y rabiosa que tengo a mucho orgullo, creo que los más grandes artistas que ha tenido este país trabajan desde ahí. Violeta Parra, Jorge González, Carlos Droguet, o sea, trabajan desde un resentimiento creativo, justificado creativo a la vez. Es cuando yo dije, voy a escribir una novela sobre ese miserable ser que se llama Francisco Javier Cuadra. Y escribí una novela que se llamaba La Patria.
y que era una novela que es básicamente una novela en contra de él. Empecé a escribirla como si Francisco Javier Cuadra, que para los que no sepan es un ex ministro de Pinochet, un ser abyecto, miserable, que fue director, rector de la Universidad Diego Portales justo antes de Carlos Peña, y nadie dijo ni una palabra cuando fue rector, nadie dijo ni una palabra. Yo dije, a ver, voy a empezar a escribir esta novela con como este personaje como en clave, o sea, como que fuera el ministro, o ponerle un nombre ficticio. Y me di cuenta de que no, de que lo que tenía que hacer era ponerlo con nombre y apellido. Entonces empecé a averiguar cosas, con nombre y apellido, con datos biográficos, con rumores, digamos, de primera fuente que tengo sobre su sexualidad incluso, porque el tipo lo que hacía, digamos, con la gente durante la dictadura era averiguar sobre su vida privada y digamos, y chantajearlos con cosas de su vida privada. Gracias a maravillosas entrevistas en la revista Cosas, logré tener una panorámica de la distribución de su departamento, sabía dónde vivía, y todas esas cosas las puse en la novela. Y yo dije, qué fantástico esto, porque en los libros de historia va a aparecer este gallo con algunas cosas, pero de repente un ratón de biblioteca puede dar con mi novela, y en una nota a pie de página va a salir este personaje descrito de esta manera. Y a partir de ahí empecé a ocupar eso como un recurso literario, y que tiene que ver también con cosas como de la vida, digamos. O sea, yo escribo porque la realidad, de repente escribo cosas muy voladas, pero es porque la realidad me gatilla cosas. Entonces en Lacra, por ejemplo, puse el personaje a Carlos Larraín y a la Patricia Mate. Eso, por ejemplo, también fue gracioso, porque en Lacra, bueno, Carlos Larraín siempre me parece un ser abyecto, pero una vez la Patricia Mate, cuando estaban haciendo las tomas estudiantiles y las marchas del 2011, ella salió en la revista Capital, y el titular era este, decía, creo que las élites han perdido contacto con la realidad. Entonces, el han perdido es una cosa demasiado optimista. Entonces, nuevamente, me puse a investigar, y fue extremadamente gracioso. Fue extremadamente gracioso meterse, porque esa parte de la novela está narrada como desde la voz de Patricia Mate, que se sabe escrita por un ser miserable y resentido como yo. Entonces está constantemente peleando conmigo, que yo lo estoy escribiendo, por lo tanto yo la dominaba totalmente, por lo tanto siempre ganaba. Y claro, la hacía en un acto de extrema crueldad, llegar, a pesar de ella, al lugar del asesinato, del accidente que hubo en el norte, donde murieron las niñitas del Cumbe. Entonces, sabiendo ella que iba a ocurrir este accidente, ella decide darles una lección de historia de Chile, y les empieza a contar la historia de la caravana de la muerte. Entonces, claro, son pequeñas licencias, digamos, que uno se da como para ir construyendo las novelas. Entonces, si tú me dices, si uno pone un granito de arena, yo creo que sí, para una lectura de la realidad, yo creo que en general en Chile la literatura, creo que la literatura tiene que ser variada, por lo tanto cada uno puede escribir de lo que se le plazca, pero a mí me pasa que creo que hay vetas como esta, que es de la realidad dura, que no están suficientemente exploradas, y que por eso lo hago. Si estuviera lleno probablemente de eso, probablemente no lo haría, y buscaría otra cosa que me hiciera falta, pero eso. Gunther Grass decía que uno como escritor siempre tenía que mantener la rabia, porque era una energía muy poderosa, y creo que en mi caso sobre el consejo. ¿Alguna consulta? Aprovechen, porque son pocos minutos, ya vamos a terminar. ¿No? Pero
saliéndonos un poco de la literatura, o sea, solo un poco, solo un poco. Pero ¿cómo? En una entrevista que diste junto a Nona Fernández para la segunda, haciendo memoria, dijiste, bueno, o lo que resaltó, o la frase que resaltó la segunda, fue que muchas de las historias que toma la literatura no se pueden hacer teleseries. No pueden ser teleseries. ¿Por qué no podrían no serlo? A ver, básicamente lo que pasa en la tele, yo te voy a poner un ejemplo. Esto también está horrible. Mira, con la Nona hemos escrito juntos o por separado una cantidad de teleseries que han sido éxitos, pero deslumbrantes, obscenos. Yo, por ejemplo, la primera teleserie que escribí se llamaba Romané, y fue, cuando la dimos, fue la teleserie más vista de la historia. La segunda teleserie que yo hice se llama Amores de Mercado, y fue la teleserie más vista de la historia. La segunda, te estoy hablando de 45 puntos de rating, cosa que ahora ya no sería imposible. Después, con la Nona, fuimos la primera teleserie nocturna que se dio en Prime, que era los 30. La Nona, por su parte, escribió Alguien te mira, que fue un mega éxito con el Pablo Illanes. Después hicieron ¿Dónde está Elisa? Mega éxito, o sea, pero también 40 puntos de rating. Creo que es la segunda teleserie más vista de la historia después de Amores de Mercado. Y la teleserie que a nosotros más nos ha gustado hacer es la que pegó lejos, pero lejos. O sea, tan lejos que cuando nos contrataron para la siguiente teleserie y empezamos a hacer algo similar a esa teleserie, nos echaron. Y fue Secreto en el Jardín. Buenísima. Yo estoy de acuerdo. Buenísima en todos los aspectos. Era una muy buena historia, era un muy buen proyecto, lo desarrollamos muy bien, está extraordinariamente bien escrito. La Nona era la jefa, estaba yo escribiendo, estaba la Jimena Carrera, estaba Simón Soto. O sea, era un dream team, pero ya espectacular. Los actores, Roberto Faría, Pancho Pérez Van, Néstor Cantillana, Alejandro Goich, Cristian Campos. No, era un absoluto. Bueno, le fue, ¿cómo lo vi? Pero mal. O sea, tanto que Cristian Bofill decía, oye, ¿para qué hacemos teleseries que ganan premios si nadie las ve? Y lo echaron. Entonces, no es que no se puedan hacer. De hecho, se hizo. De hecho, por ejemplo, una teleserie que ahora yo no la veo, pero lo que he visto encuentro que está súper bien, siendo que tiene por lo menos una condición distinta a Secreto en el Jardín, que es, por ejemplo, otra que está haciendo el 13, que es Pacto de Sangre. Le va bien en un grupo de gente, pero en rigor le va mal. O sea, de hecho, por ejemplo, le va mucho mejor a una teleserie que nosotros hicimos con la Nona, se llama Casa de Muñeco, digamos, que es una teleserie absolutamente normal, una teleserie estándar, que le va muy bien. Le va muy bien. A esa teleserie estándar que nosotros hacemos, que sabemos hacerla, le va muy bien. Entonces, te insisto, no es que no se puedan hacer, es que en este mercado es casi suicida hacerlo, porque le va mal. Y si le va mal, entonces tú pierdes plata. A no ser que tú quieras hacer un trabajo sostenido en el tiempo y quieras perder mucha plata para acostumbrar a la gente a ver ese tipo de productos, bla, 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 etcétera, o que eventualmente, como alguna vez pasó, un medio que esté liderando, como por ejemplo TVN en su momento, se atreva a hacer algo como ¿Dónde está Elisa?, que era una teleserie que era como con temas impactantes y que funcionaban bien. Ahora, algo como lo que escribimos la Nona o yo, en novela o en teatro para la tele, no hay mercado posible. No hay mercado posible. Nosotros cuando hicimos Secreto en el Jardín era ridículo. Nosotros hicimos lo que quisimos. Efectivamente lo que quisimos. Como resultado, fue algo muy bueno. Los actores, imagínate que yo Cristian Campos lo veía cuando en La Madrastra. Yo empecé a ver teleseries y Cristian Campos era joven. Y Cristian, el día que vimos el último capítulo, se me acerca y me dice: Marcelo, esta es la mejor teleserie que he hecho en mi vida. Y yo creo que sí. Pero te insisto, o sea, a nivel ejecutivo,
era, sáquenla, hagamos Soltera otra vez. ¿Me entendí? Ahora, después cuando hicieron Soltera otra vez de nuevo, le fue peor. Pero eso ya, el canal funciona como libre. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, son distintos. Yo Secreto en el Jardín para mí es la única teleserie donde yo, cuando me ponía a escribir, yo me acuerdo que yo escribía, por ejemplo, el personaje que hacía Goich, que era Cox, Carlos Alberto Cox, o al personaje que hacía Faría. Y yo era la primera vez que yo escribí una teleserie que yo decía, ya, aquí yo estoy haciendo lo que yo quiero. Lo que yo quiero, porque me parece que el personaje es interesante, porque citando cosas literarias, y funcionaba, insisto, funcionaba muy bien. Ahora, si nosotros hiciéramos alguna vez una serie de Netflix, sería extraordinario, pero también es muy difícil, porque son otros mercados, son otras energías. Los guionistas puros y duros, con la nona somos guionistas, por ejemplo, pero no somos guionistas puros y duros. Yo creo que somos más gente de teatro. Claro, gastan mucha energía en poner los proyectos, bla bla bla, y proyectos así en Chile no se han dado. Y tampoco uno tiene el control, ¿cachai? Por ejemplo, no me acuerdo cuando escribí Los Archivos del Cardenal, yo leía los guiones y lo encontraba súper bueno, y después cuando veía la serie, pensé, está bien, no digamos que está mal, pero los guiones eran mucho mejores. Porque se extendían un poquito más, y entonces después por presupuesto no cortaban esta escena, entonces después tú lo veías y no entendías muy bien la historia, cortaban algunos diálogos, le agregaban cosas que no estaban, ¿cachai? Entonces uno como guionista no tiene el control, que es distinto a lo que pasa con los gringos, que lo que se denomina el showrunner es un guionista, siempre es el guionista, ¿cachai? Es el jefe del equipo de guiones, el que tiene el control de la situación. Acá no es o el director o un productor ejecutivo. Entonces eso es súper. Eso lo explica todo. Entendiendo otra cosa, si estuviéramos en Inglaterra con la BBC podríamos hacer eso. Claro, o sea, sí. Sí, porque tenemos un canal estatal, de verdad. Bueno, y con un presupuesto ad hoc, ¿cachai? Claro, o sea, que finalmente tú lo que veis, claro, o sea, por ejemplo, en ese caso, hacer una serie como Secreto en el Jardín, ¿cachai? O Los Archivos del Cardenal, o todas estas, estoy hablando de las buenas, El Reemplazante, ¿cachai? No sé, el Gemichima, ¿cachai? El hecho de darlas es una ganancia. El hecho de hacerlas y darlas es una ganancia. Más allá del éxito comercial, entonces estáis poniendo prestigio. Pero eso también hace, por ejemplo, que en la BBC la gente esté acostumbrada a esos productos y por lo tanto los vea. Sí. Está acostumbrado a ese nivel de... Yo me acuerdo, mira, había un diálogo, por ejemplo, que después yo lo puse, de hecho lo puse en una novela, así como, ya no me acuerdo cuál. En Pascua, que era, por ejemplo, había un arma que tenía Carlos Cox, que era una Parabellum. ¿Cachai? Y entonces la Parabellum era un arma alemana que tenía ciertas características, que era el arma de los nazis, bla bla bla, y se llamaba Parabellum porque era es el latín de para la guerra. Claro, es un latín para la guerra, pero el refrán entero latín era como para tener la paz tienes que tener armas para la guerra, una cosa así, y por eso se llama Parabellum. Entonces yo eso en la novela Pascua yo se lo hago decir a Álvaro Corbalán en una escena que tiene con Cristian Pérez. Y en la novela, o sea, y en la teleserie, yo hacía decir ese texto a Carlos Cox. Entonces, claro, yo entiendo, la señora en su casa o el señor en su casa que no está acostumbrado a ese nivel, me dice, ¿qué me está contando un refrán en latín? ¿Cachai? Y yo me lo perdí. ¿Cachai? Y cuando lo decía eso, cuando le llega ese texto a Alejandro Goich, ¿cachai? Alejandro Goich lee esa cuestión y dice, ¿cachai? Y llega y lo hace y es una delicia. Y es una delicia, y tú lo estás viendo, ¿cachai? Pero usted te ponía a llorar, porque decís, esto lo hice para ti. Como que lo pones, ¿cachai? claro, lo pones todo
toda mi vida estoy esperando un guión como este. Pero si la gente, cuando tú lo ves, porque finalmente, claro, uno se maneja eso y tú dices, oye, pero qué choro hacer esto. Es mucho más entretenido para todos. Y yo creo que a la larga sería mucho más entretenido para el público. ¿Cachai? Pero para eso necesitáis hacer es como un... Y lamentablemente eso en muchas ficciones y en mucha tele en general, ¿cachai? Tú en general lo que estás haciendo es como nivelar absolutamente para abajo, ¿cachai? Para abajo, entonces tú dices, no, es muy enredado, no, es como... No, pero ¿para qué? Si, o sea, los típicos que dicen, oye, pues si yo pienso en el decir, para olvidar los problemas. ¿Cachai? Si ya con problemas suficiente lo que tengo en la casa. Bueno, ahí cerramos todo y ponemos, bueno, y ponemos envasados de Álvaro Salas contando chistes en el Festival de Viña del año 2000. Y eso es lo que pasa. Y eso finalmente es lo que pasa. O sea, usted era otra vez 6. No, yo creo que ya después de lo del Valle, yo creo que ya no va más. El miedo. Yo creo que ya no va más. ¿Qué hay en el futuro de Marcelo León? Literario, porque el teatro no para. No, el teatro no para. Bueno, pero la literatura tampoco para. El próximo año saco por Tajamar Editores una novelita que se llama Los Psycho Killers. Y que trata, bueno, igual como lo que he estado haciendo en el último tiempo, como de varias historias, una de las cuales es un joven chileno que se mete en los Balcanes, en la época de la guerra de los Balcanes, y se hace pasar por uno de los miembros del comando que atentó contra Pinochet, infundiendo por supuesto con ese solo hecho el respeto entre las milicias en conflicto. Eso yo creo que va a ser más o menos como en septiembre del próximo año, los Psycho Killers. ¿Y el teatro? No podemos olvidar el teatro estamos, bueno, ahora volvemos a dar Noche Mapuche, el próximo año yo creo que volvemos a dar El Taller, que es una obra de la Nona, que la estrenamos en el 2012 y que todavía la seguimos... Y la siguen pidiendo, ¿no? La siguen pidiendo, es que eso es bien entretenido. Va a salir cuando tú, esto a lo mejor una premisa que no debería decir, pero va a salir una edición también en libro del Taller, que hay una edición de Liceo de Niña, claro, que la sacó Simón. Y nada, pues con la Nona estamos los dos haciendo proyectos, escribiendo por separado obras teatrales para ya montar, yo creo que en 2020. El teatro tiene ese tiempo, ¿no? O sea, uno tiene que terminar la obra, juntar elenco, ver si sale el fondar, pedir con mucha anticipación un espacio. Entonces eso tú tienes que tener la obra lista como en junio de un año para poder, entonces en este caso en junio del 2019, para postular a todo lo que hay que postular y poder darla el 2020. Esos son como, yo digo, cuando uno tiene una agenda como de Plácido Domingo, ¿cachai? Así como de, oye, no, al 2015, o sea, el 2024 tengo un concierto en la Scala de Milán. ¿Es como la agenda del librero? No, es como la agenda de Marcelo Leonardo, por eso tuvimos que hacer esta sesión especial. Lo felicitamos por supuesto por su premio. Muchas gracias. Gracias por venir, salud. Salud, Brindamos muchas por eso. Gracias a ustedes y que se olviden de